Y hoy vamos a estar hablando de mejores prácticas, lo que son mejores prácticas o prácticas recomendadas que tenemos de la palabra del Señor a cómo nosotros vivir en misión. Hoy día, cuando tú quieres hacer algo, una de las primeras cosas que solemos hacer es consultar a otros, ¿verdad? Consultamos a otros que ya tienen esa experiencia. Por ejemplo, el día de Navidad a mí se me metió en la cabeza que yo quería hacer arroz con gandules. Eso es un plato típico de Puerto Rico, para los que no saben. Y yo nunca había cocinado arroz con gandules. Y eso, usted sabe que si es un plato típico y es algo para Navidad, pues tiene que quedar, ¿verdad? Tiene que quedar como es. Entonces a mí se me metió eso en la cabeza. Pues lo que hice fue que busqué recetas en YouTube. Otras personas que lo habían hecho, vi varias recetas en YouTube. Leí un libro de cocina puertorriqueña clásico. ¿Cómo es que se llama la autora, amor? Valdeyuli, algo así. Leí la receta de esa receta clásica y por último, obviamente, tuve que llamar a mi suegra. La llamé por FaceTime, algo así, y me contestó algo así y pues me ayudó a cómo hacer el plato. Entonces, gracias al Señor y a la experiencia acumulada, de toda esa experiencia acumulada que yo consulté, el arroz quedó bien. No quedó perfecto, pero para hacer mi primer arroz quedó bien. Pues nosotros como creyentes hemos recibido una misión del Señor. Y la misión es que vayamos y hagamos discípulos a las naciones. Como hemos estado viendo en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, ser testigos de Cristo a donde el Señor nos envíe. Y para hacer eso bien, tenemos en el libro de los Hechos mejores prácticas recomendadas de otros que ya han ido detrás de nosotros. Y nos conviene completar esa misión. Porque una vez nosotros completemos esa misión, la palabra nos dice que se predicará el evangelio del reino en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así que nos conviene completarla, porque cuando completemos la misión, ¿quién vuelve? Nuestro Salvador vuelve por nosotros. Y hará cielos nuevos, hará tierra nueva, donde morará la paz y la justicia, lo que todo ser humano persigue, lo que cada gobierno promete pero nunca alcanza, lo que más añoramos. Nos conviene porque mientras más nos tardamos, más dolor y más sufrimiento enfrentamos aquí, y más se retarda que entremos a esa gloria tan deseada. Entonces por eso nos conviene aprender de otros que ya han ido, otros que ya han embarcado en la misión de llevar el evangelio, para aprender de sus experiencias. Y el arroz nos quede bueno. Y esa es una de las razones por las que Lucas nos deja el libro de los Hechos. Nos deja inscrito las experiencias de los apóstoles, de cómo ellos vivieron en misión, para que nosotros, que todavía tenemos esa responsabilidad, esa comisión, ese llamado, podamos hacerlo bien. Y en nuestro pasaje hoy tenemos el inicio del segundo viaje misionero de Pablo. No vamos a ver el viaje completo, nos vamos a echar varios domingos viendo el segundo viaje misionero de Pablo, pero vamos a ver el comienzo de su viaje. Y vamos a ver en el comienzo de su viaje varias prácticas que Pablo emplea, de las cuales nosotros podemos aprender. Algunas prácticas recomendadas, aprender de su experiencia, para así ser efectivos, para que el arroz nos quede bien, para que las naciones sean salvas, vengan al Señor y finalmente nuestro Salvador vuelva por nosotros. Lo primero que aprendemos de Pablo es su motivación.
su deseo, su intención de vivir en misión. El versículo 36, el capítulo 15 nos habla de esa motivación. Nos dice que después de algunos días, ellos están en Antioquía, acaban de volver del concilio que vimos la semana pasada en el capítulo 15 que ocurrió en Jerusalén. Allí el debate de que si se había que circuncidar, si no se había que circuncidar, y llegan a la conclusión, dirigidos por Pedro, como apóstol, por Pablo y Bernabé, y por lo que decía la palabra del Señor, llegan a la conclusión, no, lo único necesario para ser salvos es creer en Jesucristo. Eso es lo único necesario. No hay que guardar la ley. Entonces escriben esa carta y Pablo y Silas vuelven de Jerusalén a Antioquía y le dan esa noticia a la iglesia. Y la iglesia vimos que se alegró. Y veíamos que ese es el resultado de la gracia del Señor. La alegría que trae. La ley no trae alegría. La ley lo que nos da es malas noticias. No podemos ser salvos por la ley. Pero la gracia de Cristo nos dice, ya Cristo completó todo, y si estamos en Él por medio de la fe, tenemos salvación y vida eterna, y nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Entonces ellos llevan esa carta allá, vuelven a Antioquía, está todo el mundo contento, y por eso nos dice, después de varios días de ellos haber vuelto, se le mete una inquietud en el corazón a Pablo. Le entra una piquiña a Pablo. Las iglesias a las que nosotros establecimos en el primer viaje misionero, capítulo 13, capítulo 14, hay que ir a visitar esas iglesias, hay que ver cómo están. Tiene esa preocupación, Pablo, tiene una motivación, tiene un deseo, tiene una intención. Sería mucho más fácil para Pablo simplemente quedarse allí tranquilo en Antioquía, ¿verdad? Pero no, él sabe que ha recibido una responsabilidad del Señor, una comisión del Señor. Él quiere obedecer al Señor. Pero si somos sinceros, ninguno de nosotros tenemos un deseo natural de compartir las buenas noticias. No tenemos ese deseo natural, no nos nace. No es como el deseo de tú te levantas por la mañana y quieres desayunar, llega tarde cansado a tu casa, el deseo natural es acostarse a dormir, pero no tenemos el deseo natural de compartir el Evangelio. Pero la vida del cristiano no se trata de lo que yo deseo. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestro corazón, este cuerpo entero está corrompido por el pecado. A pesar de que estamos en Cristo, todavía esa naturaleza del pecado está en nosotros y luchamos. Pero el Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz, a seguir a Jesús. ¿No tenemos un deseo natural? No, pero tenemos un mandato del Señor, ¿sí o no? Tenemos un mandato del Señor de ir y hacer discípulos, de ser testigos de Cristo, de compartir las buenas nuevas. De eso se trata el libro de los Hechos, de cómo la primera iglesia tomó ese mandato en serio. ¿Cuán en serio lo estamos tomando nosotros? Es lo que nos confronta este pasaje hoy. No tenemos ese deseo natural, pero por amor al Señor, para la gloria del Señor, por obediencia al Señor, nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y seguimos al Señor. Decimos, ya no vivo yo, sino ¿quién? Cristo vive en mí, y la vida que yo ahora vivo, lo que me resta de vida, la vivo por la fe para el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el llamado. Aunque no tengamos el deseo natural, pero sí un deseo espiritual, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y nos impulsa y nos mueve, y esa es la lucha, ¿no? La carne contra el Espíritu, esa lucha natural que ocurre en nosotros. ¿Ustedes creen que Pablo no pasó por esa lucha? Claro que sí. Para él hubiera sido más fácil quedarse en Antioquía. Pero él venció esa lucha.
Y él dijo, no, tenemos que volver, tenemos que visitar la iglesia, tenemos que ver cómo están, tenemos que vivir en misión, hemos recibido una comisión del Señor. Y nosotros, para la gloria de Dios y correspondiendo al sacrificio de Cristo por nosotros, somos llamados, y por amor a los perdidos somos llamados a vivir en misión. A no hacer lo que deseamos, a no hacer lo que nos conviene, sino hacer lo que el Señor nos ha llamado. Y negarnos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor, seguir a Jesús. Lo primero que aprendemos, la primera mejor práctica que aprendemos de Pablo es esa, que tomó en serio el llamado del Señor, estaba motivado a compartir el Evangelio. Y nosotros tenemos que también rendirnos y tomar en serio ese llamado del Señor. Luego aprendemos de Pablo que la vida en misión no todo es color de rosa. Y el libro de los Hechos nos muestra eso clarísimo. Vivir en misión, hemos visto muchísimas veces en el libro de los Hechos que cuesta. Herodes le cortó la cabeza a Jacobo. Pedro ya lo hemos visto varias veces en la cárcel. Y a Pablo vamos a empezar a ver, ya vimos en el primer viaje misionero que fue apedreado y que fue perseguido. Vivir en misión no es fácil. Pero no solamente es la persecución, sino también es que a veces viviendo en misión entramos en desacuerdos con hermanos en cómo hacer la misión. Y vemos uno de esos en los versículos 37 al 40. Pablo quiere ir con Bernabé, que es su compañero del primer viaje misionero. Y dijimos que se echaron como 2 años en este viaje misionero. Usted sabe lo que es 2 años al lado de una persona, ahí así trabajando junto con esa persona. Se crean lazos. Pablo quiere ir, pero Bernabé quiere llevarse a Marcos, que algunos teólogos dicen que posiblemente era familia de Bernabé. Pero Pablo dice, no podemos llevar a Marcos, porque si recordamos en el capítulo 13, versículo 13, Marcos los deja a mitad del primer viaje misionero. Y allí no nos dice por qué los dejó, pero parece que cuando Marcos se fue, no fue en buenos términos. Porque Pablo dice aquí que los desertó. Son palabras mayores. Los desertó. Y mira cómo el versículo 39 describe la diferencia que tiene Pablo y Bernabé. Bernabé quiere llevarse a Marcos. Pablo dice, no podemos llevar a Marcos. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Imagínense, otra vez, tuvieron 2 años ahí, viviendo en misión, ese primer viaje, pasaron problemas juntos. Ellos tenían mucho en común. Pero aquí hay un desacuerdo. Y hay veces que en nuestro caminar cristiano, por convicciones profundas, podemos llegar a desacuerdos. Por ejemplo, convicciones de fe. Hay cosas por las cuales no simplemente tenemos que decir, esto es más importante. Por ejemplo, la importancia de la palabra del Señor. Por ejemplo, acerca de la salvación de Cristo. Por ejemplo, acerca de la Trinidad. O cosas de la práctica. Los hermanos presbiterianos, ellos creen literalmente todo lo que creemos en nosotros, pero ellos bautizan a infantes. Entonces no podríamos estar en la misma iglesia con hermanos presbiterianos porque ellos quisieran bautizar a todos los bebés que tenemos por ahí, y la otra mitad de nosotros vamos a decir, no se puede, porque que la Biblia es bautizar a creyentes, y vamos a tener un desacuerdo. No vamos a poder estar en la misma iglesia. Entonces lo primero que consideramos en este pasaje acerca de eso es si el desacuerdo es una razón suficiente, lo suficientemente seria para que no podamos seguir juntos. Si lo es, pues hay que partir. Si no lo es, pues buscamos la paz. Y parece que para Pablo la razón era lo suficientemente seria, el carácter de Marcos.
El plan era ir con Bernabé, pero no se pudo. Y por diferencias, Pablo tuvo que ser flexible y tuvo que cambiar el plan. Él no dijo, bueno, pues mi plan era ir con Bernabé, ahora no puedo ir con Bernabé, pues no voy a vivir en misión. No voy a cumplir la comisión que el Señor me ha dado. No, él fue flexible. Escogió ir con Silas. Entonces, para nosotros vivir en misión, esa misión que el Señor nos ha dado, tenemos que estar listos para manejar desacuerdos. Tenemos que estar dispuestos a resolver diferencias. Tratamos de hacer la paz, como nos dice la palabra. Buscamos la paz con todos, según se pueda. Estoy seguro que ellos trataron, pero no se pudo. Tuvieron un desacuerdo muy profundo. Y si al final no se puede, seguimos viviendo en misión, de acuerdo a lo que nos dicta nuestra conciencia, siempre nuestra conciencia entregada y sujeta a la palabra del Señor. También aprendemos de Pablo que tenemos que entrenar a la próxima generación. En capítulo 16, versículos 1 al 3, vemos que en Listra, Pablo vuelve a la iglesia de Listra, a donde él fundó esa iglesia, y encuentra que hay un joven allí llamado Timoteo. Y Pablo ve que este muchacho tiene potencial y quiere desarrollar ese potencial. Y piensa que la mejor manera para desarrollar el potencial de ese muchacho es llevárselo con él. Y Timoteo, este es el Timoteo que va a terminar siendo el pastor de la iglesia de Éfeso, y a quien Pablo le escribe las dos cartas, primera y segunda carta de Timoteo. Entonces siempre tenemos que tener los ojos abiertos en nuestro caminar cristiano y en nuestra iglesia especialmente, buscando potenciales líderes para entrenar, para que la misión continúe. Porque esta misión es una carrera de relevo. Ustedes saben una carrera de relevo, ¿verdad? En Puerto Rico le decimos una carrera de relevo. Es lo mismo, ¿verdad? Es que le dan la vuelta y pasan el batón y lo agarra al otro y después le toca al otro. Estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Pues la vida cristiana, la misión que el Señor nos ha dado es una carrera de relevo. El batón del evangelio, de la misión, ha ido pasando de generación en generación hasta llegar hasta aquí, 2025. ¿Y quién tiene el batón ahora? Levanta la mano. Nosotros tenemos el batón ahora. Pero ¿a quién le vamos a pasar el batón luego? Para que la misión continúe. Siempre tenemos que estar pensando en eso. Pero aquí vemos que para entrenar a Timoteo, algo interesante, tuvo que circuncidarlo. Y esto nos hace preguntarnos, pero adiós, espérate, ¿no fue en el capítulo anterior, en el capítulo 15, que llegaron a la conclusión que no había que circuncidarse? Y el que estaba formando el problema más grande era Pablo mismo. Pablo era el que decía, el que tenía el debate diciendo, no, hay que circuncidar a la gente. Pero aquí llegamos al próximo capítulo y vemos que el pobre Timoteo le metieron tijera al muchacho. Sí. Y la carta esa que vimos en el capítulo 15, esa es la carta que ellos quisieron llevar a las iglesias en este segundo viaje. Quieren llevar esa carta. Entonces están llevando esa carta que dice que no hay que circuncidarse, y a Timoteo lo circuncidan. Pablo lo hace porque Timoteo es judío. Su madre es judía, pero su padre es griego. Y Pablo sabe que para alcanzar a los judíos se va a llevar a Timoteo para seguir yendo de sinagoga en sinagoga para alcanzar a los judíos. Él sabe que va a ser un estorbo que este muchacho, siendo judío, no está circuncidado. Entonces, para que la misión sea más efectiva, para que los judíos puedan escuchar a Pablo y escuchar a Timoteo,
por razones prácticas, no por razones de salvación, no por razones de teología, porque eso lo resolvieron en el capítulo 15, por razones prácticas de ser más efectivo en llevar el evangelio, él circuncida a Timoteo. Entonces aquí vemos esa flexibilidad de Pablo, vemos también esa motivación de Pablo de, aunque cueste, hay que completar la misión, aunque sea difícil, hay que completar la misión. Esto fue costoso para Timoteo, le dolió a Timoteo, pero para nosotros vivir en misión muchas veces tenemos que hacer cosas que son incómodas. ¿Qué cambios nosotros tenemos que hacer para vivir en misión? Por incómodas que sean. De Pablo también aprendemos a buscar la dirección del Señor en este pasaje. En el versículo 6 del capítulo 16 nos dice que pasan por Frigia y Galacia, pero el Señor les impide ir a Asia, que es donde, en Asia es donde más adelante se van a establecer las 7 iglesias de Apocalipsis. Entonces, ¿por qué no ir a Asia si sabemos que en ese momento todavía no están establecidas porque el Evangelio no ha ido a Asia? Más adelante en el Nuevo Testamento vemos que hay iglesias en Asia. ¿Por qué no ir a Asia ahora? Para que ese trabajo empiece y arranque. Porque el Señor no se los permitió en ese momento. Vamos a ver que en el tercer viaje misionero, Pablo llega a Éfeso y empieza esa iglesia en Éfeso, y de Éfeso es que sale el Evangelio para las otras regiones y se establecen esas 7 iglesias del Apocalipsis. Pero en ese momento no era la voluntad del Señor. ¿Por qué? No sabemos por qué. Y no tenemos que saber el por qué. En nuestro caminar con el Señor tenemos que buscar la dirección del Señor. Tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo tú quieres que yo te sirva hoy? ¿Con quién tú quieres que yo comparta el Evangelio hoy? ¿A qué tú quieres que yo me dedique ahora? Tenemos que buscar la dirección del Señor y seguir su dirección. Luego vemos en el versículo 7 que Pablo quería ir a Bitinia, está al norte de donde ellos van, pero el Espíritu Santo no se los impide otra vez. O se los impide. Otra vez, ¿por qué? No sabemos el por qué. Y otra vez, no tenemos que saberlo. La misión es ¿de quién? Del Señor. Él es el Señor, Él es el comandante. Es su misión. Nosotros simplemente somos sus siervos, ejecutando su voluntad. Él es el que determina dónde, cuándo, cómo. Nuestra tarea es orar y discernir y preguntar y obedecer. A veces queremos hacer algo y estamos empeñados en que queremos esto, yo quiero esto, yo quiero hacer esto. Pero ¿y qué es de la voluntad de nuestro Señor? Siervo, Señor, órdenes, obediencia. ¿Qué quiere Él? No ¿qué quiero yo? Nosotros no somos los señores. Él es el Señor. Nosotros nos negamos, tomamos nuestra cruz, seguimos. A veces estamos empedernidos en que yo quiero esto, quiero hacer esto, ahora, a mi manera. Pero no es la voluntad del Señor. Tenemos que aprender a rendir nuestra voluntad al Señor, a buscar su dirección. Es como cuando tú vas en el carro, ¿verdad? Vas en el carro y vas por una ruta que tú conoces, pero de momento esa ruta que tienes, hay un accidente o usted ve que hay una línea de carro que te va a tomar, ¿verdad? Como cuando la I-25 a veces que ocurren esos accidentes y rápido uno abre el Google Maps, recalcúlame la ruta, búscame otra manera que por aquí no es, ¿verdad? Y espiritualmente en nuestro caminar con el Señor tenemos que hacer eso también. Yo quería ir por aquí, pero ahora hay un impedimento. El Señor dice que no, recalcúlame la ruta, Señor. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿A qué tú quieres que yo me dedique? En esos momentos que yo quiero ir por aquí, pero el Señor dice que no, nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz, seguimos al Señor.
Pero luego vemos en los versículos 9 y 10 que Pablo tiene una visión. Y el Señor le muestra a Macedonio. Ahí está Macedonio. Le dije a Macedonio hoy que estaba en el pasaje. Un hombre de Macedonia, Macedonio. Y se le aparece este hombre. Ellos están en la región de Asia. Macedonia está al otro lado del mar Adriático. Y esa área de Grecia y Macedonia. El Señor se le aparece, un hombre de Macedonia le está diciendo que les traiga el evangelio a ellos. Y Pablo recibe eso como una visión del Señor. De que no era el momento ahí en Asia, ahora es el momento de cruzar el mar ese y de llevar el evangelio allá, a Macedonia. Y él fue obediente en seguir la dirección del Señor. Y otra vez siempre tenemos que estar orando cada decisión de nuestra vida, cada día de nuestra vida. ¿Qué tú quieres, Señor? Yo soy tu siervo. Yo quiero seguirte a ti. Y tenemos que estar dispuestos a la respuesta del Señor. No la nuestra, sino la del Señor. Ahora, ¿podemos presentar lo que nosotros deseamos? Claro que sí. Como Jesucristo oró en el Getsemaní. Señor, aparta de mí esta copa. Presentamos nuestras peticiones al Señor. Aparta de mí esta copa, pero siempre con la aclaración que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el propio Hijo de Dios recibió un no del Padre. Si el propio Hijo de Dios recibió un no del Padre y el propio Hijo de Dios se sometió al Padre, no lo vamos a hacer nosotros, mis hermanos. ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios? Por aquí, esto, aquello, ahora, mañana. No, el creyente tenemos que aprender a vivir buscando y siguiendo la dirección del Señor. Esto es lo que me gustaría hacer, Señor. Esto es lo que yo creo que es tu voluntad, pero no mi voluntad, sino la tuya. El Señor oró eso 3 veces en el Getsemaní, sudando como grandes gotas de sangre. Y después, cuando Él recibió el no, lo que escuchó fue un silencio del Señor, se levantó y ¿qué le dijo a los discípulos? Vamos, que esta es la voluntad del Señor, no es la que yo quería, pero por aquí es que nos vamos. Este nuevo año, hermano, estamos buscando la voluntad del Señor, estamos orando por la voluntad del Señor, no la nuestra, sino su voluntad. Por incómoda que sea, estamos dispuestos a seguir al Señor, a obedecer al Señor. No siempre va a ser lo que queremos, pero siempre va a ser lo mejor. Porque todo obra para bien para aquellos que aman al Señor y porque la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Agradable. Pero ¿cómo que agradable si me va a doler, si no es lo que yo quiero? Porque es lo que Él quiere. Y lo que Él quiere es lo mejor. Sus caminos son más altos que los nuestros. Él es el Señor, nosotros somos sus siervos, nos negamos, tomamos nuestra cruz, seguimos al Señor, como estamos viendo a Pablo hacer aquí, buscando la dirección del Señor. Y por último, vemos que Pablo pensó estratégicamente. En el versículo 12 nos dice que se quedó en Filipos. Cuando cruzan a Macedonia, llegan allá y nos dice el versículo 12, el versículo 12 nos dice que se queda en la ciudad de Filipos. Dice, de allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, bien importante, una ciudad principal y una colonia romana. Espérate, es principal, es una colonia romana y por eso nos quedamos allí varios días. Los teólogos estiman que esos varios días por lo menos eran 3 meses. Y Lucas nota que se queda allí varios días. Nos escribe eso. Él sabía que si el Señor le mostró esa visión a ir hacia allá, y esta es una ciudad principal, una colonia romana, que allí hay obra del Señor, allí hay obra que hacer.
Y Pablo dedica más tiempo del usual para quedarse allí. Entonces en nuestra vida diaria tenemos que constantemente considerar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me has traído hasta aquí? Yo quería ir hacia allá, pero tú dijiste para acá, ¿por qué me has traído hasta aquí? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Por qué me tienes en este tiempo, en este momento, aquí? ¿Qué quieres? ¿Qué tú quieres conmigo ahora? Aquí, ¿cómo yo te puedo servir, Señor? Ahora, aquí. ¿Cuál es el potencial que hay aquí? ¿A dónde me has traído? Este año, mis hermanos, piense qué Dios quiere hacer con su vida este año. ¿Cómo tú te puedes preparar este año para lo que el Señor te está llamando a ti a hacer? ¿Qué cosas tú tienes que ordenar en tu vida? ¿Cómo tú te tienes que preparar este año? Por ejemplo, una de las mejores prácticas espirituales que un creyente puede hacer a comienzo de año es agarrarse un plan de lectura de la Biblia y empezar a leer la Biblia de manera sistemática, de manera regular. Usted lee 4 capítulos al día y usted puede terminarse la Biblia un año. Se lee 2 capítulos al día y al final del 26 se termina la Biblia. Y eso es una de las cosas que más puede revolucionar y nutrir tu vida espiritual. ¿Has considerado eso? ¿Cómo nos vamos a preparar para servir al Señor? Ahora, para terminar, vamos a ver los resultados de todas las acciones de Pablo, de estas mejores prácticas. ¿Cuál es el resultado de nosotros rendir nuestras vidas y vivir en visión? De compartir el Evangelio con otros. Versículos 4 y 5 del capítulo 16, mire lo que dice. Según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles. Esa es la carta del capítulo 15. Versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Cuando nosotros vivimos con esa mentalidad y ese compromiso que tenía Pablo, esa entrega de vivir en misión, esa disposición de buscar la voluntad del Señor, de buscar la dirección del Señor, ¿cuál es el resultado? El reino del Señor crece. Otras personas se salvan y son libradas de una eternidad en el infierno. Otras personas, sus vidas cobran sentido, cobran propósito, reciben vida plena. No solamente eso, sino que mientras más nos dedicamos a la obra del Señor, a la misión que hemos recibido, la venida del Señor se acerca aún más. Y como decíamos al principio, eso nos conviene. Es para nuestro bien, es para nuestra conveniencia. Y por tanto, hermanos, el llamado del Señor hoy, este primer servicio del año, es que rindamos nuestra vida al Señor. Tomemos en serio el llamado que hemos recibido del Señor de hacer su voluntad. Busquemos la dirección del Espíritu del Señor en nuestras vidas por medio de la oración, por medio de la palabra. Y quién sabe si este 2025 terminamos la misión. ¿Usted se imagina eso? Que este año podamos terminar la misión de llevar el Evangelio a las naciones y finalmente suene esa trompeta, se abran esos cielos y veamos al deseado de las naciones volver. Eso sería precioso, eso sería maravilloso. Y finalmente llegamos a casa, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad, ya no habrá gobierno prometiendo y no cumpliéndolo, sino estaremos con el Señor por siempre y para siempre. Cara a cara, en delicia eterna. Sea que eso pase este año o no, el llamado es dedicarnos, como vemos a Pablo aquí, dedicarnos a la tarea que hemos recibido del Señor y a buscar su dirección. Que así nos ayude el Señor.